Hola, hola, bienvenidos a un video más del proyecto John Clay. Quiero iniciar una serie de algunos videos sobre confiar en Dios, confiando en Dios. Y pues este es el primero. Deseo que puedas al final compartirlo, deseo que tu fe sea fortalecida y que también puedas bendecir a otros al compartirlo. Si no te has suscrito al canal, hazlo por favor. Acompáñame. Durante mis primeros 5 años de cristianismo, yo tuve ciertas vivencias que Dios permitió para que mi fe fuera fortalecida, mi confianza en Él fuera fortalecida. Recuerdo que los primeros 3 años fueron bastante difíciles porque no tenía idea de muchas cosas. Alguien me regaló una Biblia y me dijo que la leyera cuando la cosa se pusiera dura, ¿verdad? La cosa fue que yo cuando justamente empecé a vivir cosas difíciles, me acordé de aquella Biblia y empecé a leerla. Duré más de 2 años leyéndola, pero no conocía nada de cristianismo, no sabía nada de iglesias, era muy ignorante de muchas cosas que tienen que ver con el cristianismo. Solo tenía aquella Biblia y empecé a leerla desde Génesis, ¿no? Todo libro se lee desde el principio, dije yo. Entonces yo empecé a obtener información sobre Dios, porque la Biblia lo que me dio inicialmente fue información sobre Dios. Pero cuando ya yo empecé a consolidarme un poco y allá al tiempo empecé a ir a una iglesia, la cosa ya empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque empecé a tener pruebas. Recuerdo una etapa de varios meses. Yo vivía solo, era un jovencillo de 20 y algo de años, y recuerdo que ya estaba trabajando, pagándome mi propio alquiler de apartamento, sosteniéndome solo. Y yo estaba, como le dije, ese fue el proceso de mis primeros 5 años de cristianismo. Pero Dios quería ir más allá conmigo. Él no solo quería que yo tuviera información de Él, sino que Él quería que yo confiara en Él. Y son cosas muy diferentes, ¿verdad? La Biblia, a mi parecer, o desde mi entender, nos da conocimiento de Dios. La Biblia, a mi entender, apunta a Dios, nos muestra cómo es Dios, pero luego Dios espera que por medio de ese conocimiento nosotros pasemos a una etapa más profunda, que es confiar en Él. Y cuando uno como cristiano, sobre todo en los primeros añitos, que es cuando usted aprende, ¿no?, a conocerlo y todo esto, pasa pruebas, dificultades, debería uno de recordar las cosas que la Biblia te enseñó y ponerlo en práctica. Ahí es donde la cosa se pone buena. Esta es mi Biblia y bueno, esta tengo un poquito de tenerlo, pero en aquel entonces yo me encontré, recuerda, estoy hablando de mis primeros 5 añitos de cristiano, me encontré con un versículo que quizás para usted es conocido o quizás no. Está en Filipenses 4 y dice así, versículos 6 y 7. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La primera parte dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así que yo en aquel momento empecé a tener una prueba muy difícil económica y bueno, me encontré con este versículo y en mis momentos de dificultad fue tan dura la prueba económica que yo pasé en aquel momento
que de donde yo vivía al centro, ¿verdad? Le llamaba uno, había que tomar un bus o un autobús y no tenía la plata, no tenía el pasaje, entonces tenía que levantarme más temprano para caminar. Recuerdo que era tan fuerte aquella situación, ¿verdad? Que yo tenía que recolectar ahí viendo moneditas y de todo, ahí donde yo vivía, para comprarme un huevo y poder comer, esa era la cena, con el arroz que tenía, ¿verdad? Porque el arroz sí lo compraba a más tiempo. Vivía solo, no tenía, casi no hacía frijoles, ¿verdad? Porque llega un proceso más difícil, el arroz era más fácil, una olla arrocera y listo. Entonces, recuerdo que me compraba un huevito y me lo comía con aquel arroz. Y eso era varias veces, almuerzo o cena, lo que comía. Cuando yo paso este proceso, recuerden que estoy en el contexto de mis primeros añitos de cristiano, sucede que me encuentro yo con versículos como ese que le acabo de leer y dice, bueno, yo estoy preocupado, tengo que pagar alquiler, no tengo para pasajes, apenas si tengo para comida. Entonces yo comienzo a preocuparme, vivía muy lejos de mi familia y tenía que valerme, ¿no? Por mí mismo. Así que yo comencé a orar, comencé a acercarme a aquel Dios del cual había leído. Y aquí es donde viene un detalle interesante, que nosotros tenemos información de Dios, pero muchas veces no tenemos confianza en aquel Dios. La Biblia nos muestra un Dios en el cual nosotros deberíamos de creer, y por la experiencia es que aprendemos a confiar en Él. Cuando yo comienzo a orar y a orar y a llevarle mis preocupaciones a Dios, a darle gracias, como dice ahí, a veces uno pierde esta sencillez de la fe, ¿saben? Porque yo decía, si ahí dice, voy a creer lo que ahí dice. Y a veces con el tiempo, ya cuando pasan los años, uno como que pierde la sencillez. Lee un versículo de la Biblia, ¿verdad? No sé si le ha pasado. Y uno dice, bueno, sí ahí dice, pero voy allá a pedirle plata, a sacar un préstamo. Bueno, sí ahí dice, pero bueno, voy a ir a comprar un medicamento. Y no estoy en contra de los medicamentos. Pero yo creo que Dios quiere que lo que ahí diga, nosotros lo creamos. Y de esa manera confiemos en Él. Y eso es lo que a veces se pierde en el transcurso de los años. Entonces yo comienzo a orar, me recuerdo de rodillas ahí junto a mi camita que tenía, y empiezo ahí a llorar y a pedirle a Dios, Señor, estoy pasando esta situación difícil y yo necesito que me ayudes. Y yo comencé a orar y orar y orar. Y recuerdo que un día venía del trabajo y pasé por un supermercado ahí, como con 400 colones, a ver qué me alcanzaba, ¿verdad? Para ir a comer. Y recuerdo que un amigo de la iglesia, que no sabía nada de lo que yo estaba pasando, se me acercó. Y yo ni canasta andaba, por supuesto, porque apenas si acaso iba a comprarme una sardinita o un poquito de carne o algo, ¿no? Apenas tenía así menos de 500 colones. Y él me dijo, Jonathan, ¿qué cosa necesitas? Y yo, con aquella pena, ¿no? Yo le dije, bueno, no, ando comprando aquí para algo para comer. Y entonces se trajo una canasta grande y me dijo, eche ahí lo que necesita. Y yo por dentro decía, si supiera que no tengo plata. Y él me dijo, tranquilo, eche ahí lo que necesita. Y yo, bueno, esto, y eché como 3 cosillas, ¿no? Por la vergüenza. Y me dice, ¿solo eso? Ah, ya, échenle más, hombre. Y entonces yo agarré otras cositas y otras. La cosa fue que la canasta se llenó. Pero porque él me iba empujando. Y me dice, ahora sí, Jonathan, me dice él, me pone la mano en el hombro y me dice, yo quiero pagarle todo esto. Y yo me quedé congelado. Pero ¿cómo? Le dije yo, ¿verdad? Yo quiero hacerlo, déjeme hacerlo, me dijo él. Yo con mucha vergüenza. Fuimos a la caja, él me pagó todo. Y yo salí de ahí llorando. Imagínese usted. Salí llorando de ver que solo Dios sabía la necesidad que yo estaba pasando económica. Y este hermano que no sabía nada fue enviado por él. Y fue como un diariecito que me alcanzó.
para llegar hasta que ya llegara aquel salario. Y yo salí llorando porque yo igual llegué al apartamento y llorando, y yo, Señor, qué bueno eres, gracias, le decía yo a Él. Y esta fue una de varias experiencias, de varios testimonios que voy a ir contando, ¿verdad? En esta serie de videos, que me enseñó que este Dios que está escrito o que la Biblia me habla de Él es real. ¿Por qué? Porque esto no podía ser casualidad. Esto no podía ser casualidad de ninguna manera. Otro día, recuerdo que estaba sin trabajo por una circunstancia, una transición. Tenía que pagar el apartamento. Faltaba 1 o 2 días para que se cumpliera el día que tenía que pagar. Y yo igual empecé a orar y a decirle, Señor, ayúdame, Señor. Tú sabes que tenía 1 mes sin trabajo. Apenas me había alcanzado para pagar el anterior, el alquiler. Y yo pasé poniendo currículums en diferentes partes porque yo necesitaba ese trabajo. Si no, no podía, imagínate, no podía pagar el lugar donde vivía, la comida, todo. Y yo empecé a orar y a decirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Y recuerdo que igual, de una manera parecida, un grupo de personas, al final tampoco sabían nada, ¿verdad? Yo era como un poco reservado con estas cosas económicas. No me gusta, ¿verdad? Tanto como pedir. Aprendí a confiar en Dios, es la verdad. Y un grupo de personas me llamaron al final, de amigos que tampoco sabían, y me dieron un sobre y me dijeron, queremos ayudarte con esto, Dios nos lo puso en el corazón y queremos regalarte esto. Y cuando yo lo abro, era la cantidad que yo necesitaba para pagar dentro de 1 día o 2 días el alquiler. Y estas cosas me enseñaron en mis principios de cristianismo a confiar en Dios. Entonces mi fe fue fortalecida porque ya yo aprendí que este Dios del que la Biblia habla no es solo un Dios que ayudó en el pasado. La gente dice a veces que la Biblia es un libro anticuado, que fue escrito hace como 2000 años y que era para gente del pasado, pero es interesante o impresionante que cuando tú lees, cuando tú crees lo que ahí dice y sigues un principio tan sencillo como llevarle al Dios vivo tus preocupaciones y descargarlas en Él y decirle las cosas que necesitas, las luchas que pasas, ese problema económico que estás pasando, que tal vez estás sin trabajo y tienes una familia, que tal vez tienes a un hijo, a una hija enfermo, enferma, que tal vez están a punto de cortarte la electricidad, el agua, de quitarte la casa, no sé. Con un principio tan sencillo como en este caso Filipenses 4, 6 y 7, cuando tú vas como un niño confiando en Dios y crees y le llevas tus circunstancias y clamas y oras y tienes la certeza de que Él te está escuchando, es que ahí dice, cuando tú dices, es que ahí dice que no debo estar preocupado por nada, sino que le lleve a Dios mis necesidades y que Él me va a dar paz y Él me va a ayudar. Si tú crees eso, y en vez de ir a endeudarte, en vez de ir a pedir prestado, cuando lo que haces es creer que eso es verdad, y oras, y hablas con este Dios vivo, Él te escucha. Y lo primero que vas a experimentar es paz en tu corazón y en tu mente, como dice ahí. Porque ¿dónde es que están las preocupaciones? ¿No es en nuestra mente? De que tengo que pagar, como en mi caso, mañana tengo que pagar el alquiler, no tengo plata, ¿qué hago? Aquí es donde está la preocupación. Cuando pensamos, nosotros estamos acostumbrados a solucionar las cosas por nuestra propia cuenta. Pero la Biblia nos enseña que Dios es real y que podemos confiar en Él.
Así que yo hoy te animo con este primer video de esta serie que quiero hacer. Confía en Dios. Y eso comienza con creer que lo que dice la Biblia es verdad e ir a practicarlo. Quizás esa prueba difícil que estás pasando no es una desgracia, sino es una oportunidad para que aprendas a confiar en Dios. Como me pasó a mí y me sigue pasando. Ya hoy tengo 20 años de conocerlo, de caminar con Él y sigue haciendo milagros impresionantes, pero te estoy hablando de mis principios. Pero Él lo sigue haciendo hoy porque está vivo. La Biblia es verdad. Cree lo que ahí dice. Agarra este versículo de Filipenses 4, 6 y 7. En este momento difícil que estás pasando, ora, confía en Él. Ve y entrégale esa carga. Tal vez es un imposible para ti, pero para Él no lo es. La Biblia dice que para Él no hay nada imposible. ¿Qué puedes perder con confiar en Él? Ganas mucho. Así que yo te animo. Confía en Dios. Llévale tu circunstancia. Agarra ese versículo y ponlo en práctica y verás cómo Dios te va a responder. Si tú tienes algún testimonio de cosas maravillosas que Dios ha hecho, milagros que Dios ha hecho, a través de esta serie yo quiero hablar de testimonios para fortalecer la fe de los cristianos y para glorificar a Dios, por supuesto, en primera instancia. Si tienes algún testimonio de algo hermoso que Dios ha hecho y quieres compartirlo, envíame un mensaje al número que va a aparecer a continuación. O si lo estás viendo en Facebook, este video, envíame un Messenger y me dices ahí tu testimonio, ya sea por audio o escrito. Y al final dime si puedo dar tu nombre o si solamente doy el testimonio como un anónimo. Porque el testimonio tuyo, así como ese que yo acabo de dar, puede fortalecer a otro que está pasando por algo igual. Y va a decir, si Dios lo hizo con esa persona, también lo va a hacer conmigo. Así que yo quiero que usted sea parte de esto, Dios quiere que confiemos en Él y el testimonio suyo puede ser muy importante. Así que le pido, por favor, compártamelo y yo quiero darlo en los siguientes videos de esta serie que vamos a comenzar. Que Dios te bendiga. Comparte el video.